segundo paso para nuestra América. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda entrega de la entrevista en Segundo Paso. Durante el día de hoy tenemos una invitada muy especial, quien es Gabriela Rivadeneira. Gabriela Rivadeneira fue la presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador durante los periodos de gobierno de Rafael Correa. Es en la actualidad directora del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro Ideal, y además ha sido militante desde las perspectivas de lo popular, de las democracias participativas y del progresismo de izquierdas en América Latina. Uno de los desafíos más importantes en la actualidad desde el pensamiento latinoamericano en clave crítica es justamente la construcción de categorías, la construcción de nociones que expliquen nuestras realidades, que de alguna forma puedan ser expresión de esa praxis que nosotros venimos realizando desde la construcción del poder popular y de otras formas distintas de Estado y de gobierno. Una de esas categorías fundamentales lo es el progresismo desde las izquierdas latinoamericanas. En ese sentido, queremos, Gabriela, que nos defina, según su opinión, qué es el progresismo desde las perspectivas de izquierda, desde las perspectivas, digamos, transformadoras en el caso latinoamericano. Gracias, María Alejandra, un gran abrazo. Claro que sigo ahí a Segundo Paso en los canales de Telegram y en todo donde puedo. Felicitaciones por el trabajo que realizan realmente. Y gracias por este espacio, porque yo creo que siempre es momento en el que debemos estar reflexionando y sobre todo compartiendo diferentes criterios, cuando la política es un acto permanente de construcción. Por lo tanto, la teoría política y lo que ahora podemos hablar de progresismo también es un acto permanente en construcción. Y lo decimos porque a raíz de la polarización mediática y de interés político particular sobre la izquierda y la derecha, se empezó entonces a generar una serie de, digamos, dinámicas dentro del accionar de lo político, que luego fue un lenguaje político y que ahora está generando teoría política, como es justamente el tema del progresismo, que de un inicio estaba más asociado a esta incorporación de sectores más de centro, más socialdemócratas, etcétera, a una tendencia más del progreso y del bienestar de los pueblos a raíz del ejercicio de la actividad política y pública en nuestros países. Entonces, si bien es cierto, esto de una u otra manera sale o nace como bastante ambiguo, luego se va reafirmando en procesos de transformación que los podemos reconocer, vienen desde una tendencia político-ideológica de izquierda, vienen desde una tendencia anticapitalista, pero vienen también con lo que el progreso le ancla en estos tiempos, que es también ponerle este tinte vanguardista a muchas de las reformas que empezaron a hacer nuestros países y nuestros gobiernos. En esto no quiero que haya contradicciones, porque a veces parecería que podríamos incluso caer en contradicciones entre ciertos conceptos cuando nosotros defendemos gobiernos de izquierda progresista, gobiernos de transformación que especialmente a inicios del siglo XXI marcaron otra historia diferente en nuestra región, sino que más bien reafirmar cuál ha sido como un poco la transición que hemos tenido hasta llegar a denominar este progresismo de izquierda. Y no confundirnos tampoco, porque aquí me parece que solemos caer también en un empoderamiento como si solo el progresismo es de la izquierda. Y también aclarar por el propio concepto de progresismo que también hay progresismo de derecha. Por eso también ahora quienes estudiamos profundamente estos temas de reconfiguración social y política, etcétera, hay que definir como un progresismo de izquierda para saber clarificar exactamente en qué lado de la orilla estamos, en qué lado de la orilla militamos y qué lado de la orilla defendemos en cuanto al sistema y la estructura dominante que todavía impera en nuestros países, y que el progresismo de izquierda está siempre cuestionándolo y siempre transformándolo. Entonces, en cortos, si a mí me dices cómo defino yo el progresismo, pues yo lo defino al progresismo de izquierda como una tendencia vanguardista que
plantea la incorporación de nuevas dinámicas de organización social a una teoría ideológica que puede venir en muchos casos desde lo ortodoxo de la política ideológica de izquierda, pero que se ha ido transformando en el ejercicio de las propias prácticas políticas que hemos tenido en nuestros pueblos. Por lo tanto, esta construcción dinámica, esta construcción permanente es lo que va enriqueciendo también y alimentando el proceso político, sin perder jamás de vista, obviamente, el horizonte de la ideología política. En ese sentido, cuando nosotros vamos justamente haciendo esas distinciones que usted nos mencionaba, de izquierda a derecha, entonces digamos, es necesario pues posicionarse justamente desde este progresismo de izquierda para poder entonces no solamente comprender, sino además formar parte de las transformaciones de esos sistemas políticos que en este momento se llaman justamente, se denominan progresistas. En ese sentido le hago una pregunta. Cuando nosotros leemos la manifestación del Grupo de Puebla, hay unos elementos que lo van caracterizando justamente, ¿no? Es ser un grupo que nos va definiendo el progresismo, para tratar justamente de caracterizarlo. Y ahí llama la atención que hay una parte donde dice que es un modelo de desarrollo solidario. Cuando nosotros hablamos de un modelo de desarrollo solidario, es decir, pareciera justamente, tiene esos elementos contradictorios. Me gustaría conocer su opinión en relación a qué llamamos un modelo de desarrollo solidario. ¿Es posible que el desarrollo tenga un carácter solidario? ¿Cómo hacemos para poder materializarlo en los procesos de construcción del Estado y de gestión progresista? De acuerdo, y esto es bien interesante toparlo desde la lógica de la solidaridad, porque yo creo que muchas veces, y los sistemas neoliberales, quienes estuvieron en gobiernos neoliberales, cambiaron la solidaridad por la caridad. Y creímos entonces que la caridad era el accionar filántropo de quienes podían ayudar a otra gente a que viva en mejores condiciones, pero desde ese concepto de la caridad. Cuando nosotros decimos que no podemos hacer de la política pública un sistema de caridad, sino un sistema de solidaridad, estamos diciendo entonces que vamos a empezar a transformar esos conceptos básicos del Estado de Derecho, básico. Aquí entran en discusión muchos conceptos y muchos temas. Por ejemplo, ¿cuáles son los estados que perseguimos como tal, como estructura orgánica e institucional? Segundo, ¿qué condumio político ideológico les damos a esos estados? Muchos dicen que no debería intervenir la ideología dentro del manejo del Estado para ponerlo como algo lejano, ¿no? Para alejarlo y para decir que la institucionalidad tiene que responder ante exclusivamente los fines institucionales. Nosotros decimos no, la institucionalidad tiene que responder a un proyecto de vida de quienes están al frente o a cargo de esa gobernabilidad y de esa gobernanza. Por lo tanto, la ideología no está absolutamente separado nada del ejercicio de lo político desde la institucionalidad, y es uno de los temas cuando en la ola de gobiernos de izquierda progresista en la región marcó un nuevo concepto del Estado y marcó una nueva actoría del Estado sobre la sociedad, porque ahí vamos transformando entonces que el Estado tiene que ser un Estado donde rija principios básicos, soberanía, por ejemplo, que ya también se nos había olvidado, como todos nuestros países en el sur, desde la aplicación de la doctrina Monroe, y esto estamos hablando 1820, 1830, desde ahí hasta la actualidad, la doctrina Monroe tiene muchísimo que ver en el simbolismo y en el lenguaje que aplicamos en nuestros países. Los temas entonces de solidaridad y de soberanía, perdón, en este caso, nos lo habíamos olvidado de debatirlo dentro de las organizaciones políticas y dentro del ejercicio de gobierno, porque prácticamente éramos hacedores de una receta institucional norteamericana, de tal manera que recabar el principio de soberanía recae también en la responsabilidad y en dar la capacidad de gobernanza y de generar desarrollo desde nuestros propios pueblos. Tiene que ver con el concepto de democracia. Ahora que está tan en boga debatir sobre la democracia, bueno, la democracia vigente en nuestros países tiene mucho que ver con la democracia liberal. Una democracia liberal que en su momento, que estamos hablando en la Revolución Francesa, permitió determinar una lucha y una nueva jerarquía de clase y de gobierno, que fue justamente este rompimiento del clero, de la monarquía y del aparecimiento de una nueva burguesía,
que hacía ahora parte, que sí en ese momento entonces parte de un gobierno. Entonces la democracia vista desde ese concepto burgués, desde ese Estado liberal y desde una representación, ahora es sumamente cuestionada después del ejercicio de la izquierda progresista en el gobierno, porque reconocemos que no puede haber una democracia, sino hay democracias que responden a las necesidades propias de su pueblo, que tienen que ser estudiadas, que tienen que ser analizadas, pero que sobre todo tienen que ser respetadas. Ahí Álvaro García Linera, que desarrolla ampliamente este tema en el debate actual de la izquierda continental, él dice, bueno, ahora haciendo un símil, entonces estaríamos ante una rebelión de la democracia de la plebe, actuando también alrededor de esta lógica del análisis de los últimos movimientos de las organizaciones sociales y de nuestras sociedades en nuestros países. Entonces dice, ¿qué es lo que plantea esta revolución de la plebe? Es justamente una mayor participación de los estados de decisión dentro de los estados. Entonces, atrevernos a romper también el concepto básico y ortodoxo de la democracia para poner las democracias como un ejercicio no solo representativo, sino como un ejercicio participativo. Esto que estamos hablando confluye también en un cambio de modelo económico, donde no somos sociedades de mercado, sino somos sociedades con mercado. Y eso quiere decir que el Estado tiene que regular entonces el nivel y el manejo de ese mercado y con ello entonces generar sistemas solidarios, como por ejemplo en Ecuador nosotros hicimos muchísimo énfasis en los años de la Revolución Ciudadana en la economía popular y solidaria como una manera efectiva y además no nueva, sino reconociendo una práctica de nuestros pueblos y de nuestras organizaciones, especialmente ligadas a pueblos y nacionalidades, de otra forma y otro concepto de concebir la economía. Realmente un concepto no va solo. Cuando nosotros planteamos el análisis de la nueva sociedad desde este concepto o desde la necesidad de reconceptualizar permanentemente el ejercicio de la política desde nuestra tendencia de izquierda progresista, todo termina siendo un concatenado de principios, de conceptos, de prácticas políticas y en ese sentido la solidaridad toma una característica fundamental, porque no es solo la solidaridad de la institución al pueblo o del pueblo con el pueblo, sino de los gobiernos con los gobiernos y de nuestros pueblos con los gobiernos y de los proyectos políticos con nuestros gobiernos. Cuando nosotros desde el Grupo de Puebla reivindicamos la solidaridad como principio fundamental, estamos diciendo que ningún pueblo y ningún gobierno de izquierda progresista puede estar solo y que para no estar solo, como no podemos hacer cosas prácticas respetando nuestras propias autonomías y autodeterminaciones de nuestros pueblos, la solidaridad vuelve a, como lo ha sido siempre desde el un factor fundamental de conexión político-ideológica, de conexión humana entre nosotras y entre nosotros. Más en estos últimos años, cuando han sufrido varios de nosotros procesos de judicialización de persecución política, exilio, proscripción en nuestros países, otros, el sentir la unidad y anclado a una cadena de actores políticos, de compañeras y compañeros, de otros actores que están ejerciendo en propios países en este momento un acto importante, es también para saber que cada uno de nosotros somos parte de un mucho más amplio. Eso es la diferencia de la derecha y proyectos conservadores, justamente, de que aquí no van a encontrar la voz al unísono, muchas voces, que coinciden en muchos conceptos, que nos diferenciamos en otros, pero que seguimos construyendo siempre una visión de tema y de praxis política diferente, con el objetivo de seguir golpeando y seguir irrumpiendo con la estructura hegemónica que todavía tenemos en nuestros países y que no puede seguir siendo esa estructura hegemónica la que dividiendo, siga cenando y siga lanzando a nuestros pueblos a absolutos estados de pobreza, tomando en cuenta que estamos en el continente más desigual del planeta. Así es. Esas palabras que tienen que ver justamente con ese tejido que sea de la solidaridad, me hace pensar en una idea fuerza. Ese tejido social, justamente, que supera la visión judio-cristiana de la caridad, me lleva a pensar,
¿Cuáles son las reflexiones que usted puede hacer en relación a ese tejido social? Está constituido por sujetos, está constituido por hombres, por mujeres, por niños, por ancianos. Cuando nosotros hablamos de progresismo de izquierda, ¿cómo es la reflexión que se hace desde la construcción del sujeto? Okay, pensando además que esa solidaridad puede tejerse solamente porque se van generando nuevas subjetividades, ¿no? Y esas nuevas subjetividades justamente tienen que ver con esas transformaciones que se están viviendo día a día. Entonces, dentro de esta propuesta hay un enfoque fundamental que tiene que ver con el sujeto y con el ciudadano, ¿no? Y me gustaría conocer su opinión. ¿Cómo podemos, cuáles son las características, cuáles son los elementos más significativos que tenemos como propósito, que tenemos como sur, para crear esas nuevas subjetividades, esos nuevos ciudadanos dentro de ese progresismo de izquierda? Para asimilarlo un poco, el lenguaje al que nos tenían acostumbrados y que es un lenguaje que tenemos seguir dándolo y cambiándolo, los humanos nos justamente en sujetos y pasivos. Los activos, asumía, eran entonces quienes desempeñando alguna actividad plusvalía o género de dentro de la sociedad. Y los, en este caso, eran entonces derechos garantizados y los participar de las instancias y del poder, y no por nada en nuestras sociedades la polarización entre estos subjetivos y los llamados es abismal y es gigantesca, porque entonces llegamos a comprender que los sujetos son entonces los que estaban en élites económicas anclados a élites mediáticas de nuestros países, que actuaban en una red casi invisible para mantener un estatus en nuestras sociedades. Nosotros y los pasivos, por otro lado, eran entonces los que no generaban ningún tipo de y ningún tipo de plusvalía, estaban exentos de contratos formales de trabajo, los que se les reconoce trabajadores informales, se les reconoce como comerciantes formales, es decir, poniendo la informalidad como un justificativo de la vulneración de derechos básicos permanentes de la mayoría de nuestro pueblo. Cuando nosotros empezamos entonces a confiar incluso desde el lenguaje este uso de activos y pasivos, lo que nosotros queremos generar, lo que nosotros buscamos es la acción de sujetos en la sociedad, sujetos que sean protagonistas de los cambios fundamentales. Todos y todas generamos en nuestra sociedad. Yo te voy a poner un ejemplo muy básico que nos ha ayudado ahora a construir incluso política pública de reconocimiento de algo que fue históricamente invisibilizado. El trabajo de las amas del hogar, de las amas de casa, de las trabajadoras no remuneradas del hogar. Este trabajo en muchos de nuestros países significa en producción del Producto Interno Bruto muchísimo más que el aporte de cualquier sector empresarial desarrollado. Y quiero, por ejemplo, poniendo el caso, conozco a perfección, en el caso ecuatoriano, las amas de casa aportan al Producto Interno Bruto el 14% de su ingreso, es decir, es una economía actuante que ha sido invisibilizada, que fue olvidada, que no había garantías. La ama de casa muere principalmente en la pobreza, peor si es que queda viuda o peor si es que queda sola, dependiente económico. De manera que en este ejemplo muy claro que lo estoy poniendo, es como nosotras y nosotros debemos seguir resignificando el rol fundamental de las y los ciudadanos, de los seres humanos dentro de la sociedad, valorizando cada una de las actividades que realizamos para componer esa sociedad. Y nos cuenta entonces que no existen sujetos pasivos y que los sujetos pasan a ser protagonistas de esta transformación. Ese es el rol que nosotras y nosotros queremos seguir debatiéndolo y construyendo con las nuevas dinámicas de organización social. Nosotros entonces ahora tenemos mucho más activos, digamos, o mucho más evidentes o visibilizados en los ámbitos económicos siempre, pero ahora en los ámbitos de debate laboral, en los ámbitos de debate feminismo, desde el ambientalismo, el animalismo, es decir, desde las formas de concepción y organización de una sociedad. Y
este sentido, considerando que hay que estas nuevas dinámicas o estas vanguardias que se van poniendo a la raíz de la teoría y de la praxis política, entonces la pregunta bien que nos hacemos es tipo de sociedades que si cada vez más fragmentadas o cada vez más complementadas en esas mismas diferencias de luchas y de organización social. Y ahí es entonces donde nos damos qué riesgo tenemos actuar simplemente en esas propias modas o snob que pueden generar alrededor del apoyo de estas organizaciones. Hablemos del feminismo. Yo soy una mujer feminista izquierda y en ese sentido el feminismo muchas veces y especialmente en estos últimos años en muchos de nuestros países se ha convertido en una moda de nuevas generaciones que no llegamos a insertar nosotros un debate apropiado sobre el tema de recuperar el rol fundamental del feminismo de su origen, es decir, desde la lucha clase. Entonces, vemos que es aislado el tema de estas organizaciones y de este movimiento organizativo social, de lo que es profundamente necesario en la lectura y en el cambio de la estructura de nuestras sociedades, y hoy más que nunca se vuelve indispensable hablar sobre las luchas de clase. Entonces, el feminismo no puede solamente, digamos, en este momento, cerrar un debate a consignas, sino ampliar y abrir un debate al cambio estructural desde la concepción de lucha de clases, donde las mujeres son las más vulnerables, las más invisibilizadas del sistema y donde las políticas laborales de salud, de educación, de respeto al cuerpo, sobre el tema de la reproducción, sobre el sexo, sobre sexualidad, etcétera, se vuelven fundamentales. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, hay toda una rectificación entonces de lo que indican los sujetos sociales en estos nuevos momentos, de las dinámicas de otros países y de nuestros propios proyectos políticos. Sí, efectivamente, por ejemplo, cuando nos comenta sobre la incidencia del Producto Interno Bruto, justamente del trabajo de las amas de casa, eso también como está cubierto por un asunto que ver con la economía del cuidado, es decir, cómo nosotros interactuamos, ¿no? Y por eso ahora distinto el trabajo de casa, porque de alguna manera garantiza sin duda la reproductividad. Dentro de las cosas que nos mencionamos, solamente en esto, para ir a una conversa, las políticas de cuidado, a pesar de que debían ser tratados por nuestros propios gobiernos como tal, como un tema integral, no lo fue. Ahora de la pandemia, producto de la pandemia, que recién nos tomamos el debate sobre políticas de cuidado. También eso es un tema, porque sí falta mucho construir todavía en temas de visibilización del trabajo de mujer en varias esferas de la sociedad. Así, efectivamente. Y va a pasar, antes de pasar a la pandemia, que lo vamos a tratar, hay un tema que usted mencionaba que tiene que ver con la lucha de clases, ¿no? Y cuando justo hablamos sobre la lucha de clases, esas soluciones que desde la era progresista, que la decolonialidad tiene pues tensionando. Y esa tensión tiene que ver con la construcción del Estado, ¿ok? Entonces, nosotros decimos, bueno, hay una tendencia progresista de izquierda, y esa tendencia progresista de izquierda tiene dentro del Estado un espacio de posibilidad. A diferencia, digamos, anteriores que la lucha de clases, esa contradicción debía agudizarse justamente para la desaparición de ese Estado. Pero en la fase actual, en la cual nosotros nos encontramos en América Latina, las transformaciones las estamos haciendo dentro del Estado como una posibilidad de justamente avanzar en esas transformaciones, avanzar justamente en la generación de esas contradicciones. ¿Qué opina usted en relación a desde el progresismo de izquierda? ¿Cuál es esa visión que se tiene sobre el Estado y cómo hemos hablado en varias ocasiones de lo que tiene que ver con la política justamente que genera ese Estado, ¿no? Es decir, ¿cómo vemos el Estado desde esa corriente del progresismo de izquierda y cómo podemos ver también esa política que deviene de ese Estado con un nuevo carácter, que se lucha justamente para transformar su naturaleza en este momento neoliberal? Vuelvo un poco al Ecuador en esto para luego referirme en generalidad en la región, porque me parece que el Estado como estructura también es una estructura liberal, es decir, es una estructura que viene desde la concepción burguesa. En ese sentido, el Estado mantiene
tres, y han sido incluso hasta esto, ¿no? ¿Cómo tiene que ver? Siempre fueron tres poderes del Estado, ¿no? El judicial, el ejecutivo y el legislativo. En esa función se ha organizado la estructura del Estado para que a raíz de esos tres poderes puedan satisfacerse necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué vuelvo a Ecuador? Porque cuando en el 2008 en el 2007, nosotros entramos a un debate sobre la constituyente, que es el proceso que además tres países de la región promovieron a inicios del siglo XXI, procesos constituyentes, Venezuela, Bolivia y Ecuador, y en ese caso, estos que nos confrontábamos justamente con la necesidad de tener normativas que pongan al ser humano sobre el capital, y eso quería decir una reestructuración total de lo que significaba la protección del capital y la acumulación del capital. Y muchas veces, que es al fin y al cabo el sistema capitalista, nuestras constituciones, al ser construidas en estados neoliberales, fueron entonces las primeras herramientas de protección y acumulación del capital. Romper entonces desde los procesos constituyentes esta idea inicial de una constitución, un Estado y una normativa para el pueblo, por los derechos humanos y por el desarrollo equitativo del pueblo, irrumpió entonces en el debate de qué es el Estado. Y el Estado para nosotros entonces tenía que ser transformado. Y en ese caso se generaron 5 funciones del Estado, porque lo que siempre se decía es que estas instituciones no son el poder, porque el poder radica en el pueblo, como idea original que tiene que ser respetada. Entonces, las funciones del Estado, que en este caso fueron y se ampliaron a 5, amplió una quinta importantísima, que es la de participación ciudadana y control social. Entonces íbamos haciendo efectiva la política de garantizar un mayor acceso, una mayor participación y una organización de diferente manera y una acción desde el pueblo hacia su institucionalidad que termina siendo Estado. Entonces, en esa lógica, el Estado tal, digamos, merece una estructuración, considerándose que desde el progresismo de izquierda, nosotros luchamos por ganar vía, que todavía es algo muy controlado dentro de nuestros pueblos, puesto vía electoral, garantizando un sistema mínimo de democracia. Yo esto está claro porque muchas veces yo, presidenta de la Asamblea Nacional, fui del gobierno del presidente Correa durante muchos años y siempre nos cuestionan y nos dicen, ustedes fueron poder, porque logró transformar las estructuras desde el poder. Y yo siempre les aclaro, nos fuimos gobierno. De la institucionalidad sirvió para empezar a transformar dinámicas del poder, porque el poder en nuestros países sigue estando en manos de la línea, y ahora se ratifica en muchos gobiernos neoliberales de la región, bajo la línea de las recetas de Washington, de Estados Unidos, de las élites económicas, no nacionales, regionales y de los medios de comunicación públicos. Mientras estos actores o mientras estas listas sigan actuando, digamos, articuladamente para generar idearios colectivos, para menospreciar la autodeterminación de los y para romper nuestros sistemas democráticos y imponer sus recetas, pues entonces quiere decir nosotros desde el gobierno tenemos el reto de estar en permanente resistencia a que esos actores del poder sean quienes den la agenda que nosotros tenemos que llevar desde los gobiernos para transformar la institucionalidad y lograr la transformación de nuestras ciudades. ¿Eso se dura en 4, 5, 6 años, que suelen ser los de nuestros gobiernos? Pues no, son procesos mucho más largos, mucho más profundos, y por eso bien es chistoso cuando nos decimos socialmente, cuando decimos, no, es que Rafael Correa estuvo 10 años, es que Hugo Chávez estuvo tantos años, Evo Morales tantos años, ¡qué horror! No, y los sistemas en democracia respetados, Estados Unidos, donde comandan solamente 2 países y una sola tendencia político-ideológica, o en Europa, cuando te dan Angela Merkel con no sé cuántos años, ¿no? Entonces ahí sí son democracias. Este doble discurso nos hace tanto daño en nuestras sociedades y en nuestras propias democracias, que lo que está entonces es cayendo en un juego en el que creemos que esa supuesta temporalidad de los gobiernos permiten mayor eficiencia. Y nosotros siempre hemos dicho, pues la eficiencia que podamos tener de gobiernos, la única que puede valer y quien puede aceptar o rechazar la fuerza popular, la fuerza de nuestros pueblos, bajo ese condicionamiento del mismo sistema liberal,
que es a votar y garantizar en voto, pues, una continuidad de un proceso político que pueda solucionar la vida de nuestros pueblos. Entonces, hay una estructura y una institucionalidad que tiene que ser transformada, necesaria, porque no podemos desde la izquierda populista seguir gobernando desde instituciones caducas liberales. Hablamos en plural, o hablamos de gobiernos, también en plural. Podemos hablar de progresismos, también en plural, es decir, analizando lo que ha venido pasando en lo que tiene que ver fundamentalmente con el siglo XXI, nosotros hemos visto desde América Latina flujos y reflujos en el sentido que vemos, por ejemplo, el caso de Brasil, por ejemplo, de Perú en este mundo, el caso de Argentina, incluso México, ¿no? Es decir, hemos tenido corrientes contradictorias, ¿no? ¿Qué opina usted de existen progresismo izquierda? ¿Existen diferencias entre esas experiencias? Por ejemplo, ¿cuáles son esas diferencias que puede ver entre esos sistemas políticos? Sí, cuando hablamos de praxis política en progresismos, en plural, definitivamente. ¿Por qué? Porque una comparación, no más comparación, una relación muy rápida, por ejemplo. No podemos esperar que los gobiernos de progresismo en este momento, México, Argentina, Bolivia, no podemos esperar que sean lo mismo o a la misma manera que el progresismo de siglo. Y me refiero porque las condiciones de nuestros países son diferentes. La propia tendencia es diferente. Nosotros, antes del año 2000, nuestra referencia de izquierda era Cuba. Llegó el comandante Chávez a Venezuela y empezó una transformación de una tendencia político-ideológica de la región que permitió que 18 países de la región nos categoricemos dentro de la tendencia de izquierda progresista. Dinámica regional genera un empuje para que todos nuestros países puedan acelerar y profundizar los procesos de transformación y puedan irrumpir muchas en temas estructurales en la economía que duda alguna demostrar al mundo que se podía gobernar izquierda, que era otro tabú históricamente, ¿no? Entonces decían, no, de la izquierda no pueden gobernar, no puede gobernar, no tiene capacidad de gobernar. Y demostramos entonces que la izquierda sabe gobernar y gobierna mucho mejor que la derecha. Y los indicadores, y vamos simplemente así frías, los indicadores, sendos informes de todos los organismos internacionales de medición de desarrollo, pues indicaban cómo nuestros países eran los más acelerados en cerrar brechas de desigualdad, los más acelerados en sacar a su población de pobreza, a una parte de sus estados de pobreza, los que generaron nuevos conceptos de debate público a nivel mundial, como la movilidad humana, como la movilidad ¿no? Como la lucha contra los paraísos fiscales y las empresas offshore, por ejemplo, o como los derechos de la naturaleza. Entonces, por supuesto, queremos aplicar política mucho más agresiva, una mucho más profunda de transformación, porque no solamente eran proyectos altísimamente valorados, lejos y acompañados por sus pueblos, sino que además tenían corriente regional que acompañaba esa rápida salida. Ahora nos encontramos en circunstancias y muchas veces damos entonces que los países actuales actúen, pronuncien o practiquen como le hacían nuestros presidentes en el siglo XXI, y no va a pasar porque las condiciones son diferentes, porque hoy tenemos restauración del conservadurismo, utilizado herramientas de judicialización brutales, que por esto dejan un precedente dentro del ejercicio de la política. Las condiciones económicas son totalmente diferentes. Peor después de la pandemia. Las crisis económicas que están viviendo nuestros países hoy son crisis económicas que tomarán años en ver realmente restablecerse mínimamente dentro de la economía real como solución para el desarrollo de nuestros pueblos. Y eso era y afecta derechos humanos y vulnera derechos humanos básicos de la sociedad. Entonces, hay, por supuesto, progresismos de esta que llamamos temporal, en la temporada por las condiciones y el entorno en que generan. Hay progresismos diferentes en la práctica,
en los tonos. Nosotros nos acostumbramos tal vez incluso también a discursos más fuertes. Hoy son las situaciones sociales complejas. Hoy tenemos sociedades polarizadas, sociedades que a raíz de la ganancia de Trump en Estados Unidos y cuando propiciara a Bolsonaro, a Duque, a Áñez, se también pluralizó en nuestra región la violencia política y el ejercicio de la violencia del Estado contra el pueblo como una pluralización de nuevas prácticas políticas estatales, lo cual ha sido buenísimo, porque nos lleva entonces como sociedad a admitir que está bien o que está normal el uso progresivo de la fuerza o la represión brutal que han tenido nuestros pueblos en estos años, como el que ahora mismo está en Colombia con el gobierno de Duque. Entonces ahora hay diferentes formas de expresión, pero digamos también la práctica, hay muchas cosas en común. Por ejemplo, seguimos por la redistribución de la riqueza, seguimos luchando por la nacionalización y la soberanía sobre nuestros naturales, seguimos luchando sobre el tema de los derechos de la educación y salud como pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad, y una educación y una salud que sean universales y gratuitas, que busquen permanentemente esa universalidad y esa gratuidad. Entonces, entre otras muchas otras cosas, seguimos luchando entonces por temas que no son comunes entre el progreso y la izquierda, por supuesto, porque son fundamentales, pero también cambian de tono, cambian de formas, y eso no es necesariamente malo, es también comprender y llegar cuál es la situación en nuestros países, cuál es la situación actual de la geopolítica y verte cómo actuar alrededor de eso. Porque si simplemente un radicalismo, entonces el radicalismo va a durar muy poco, no vas a poder soportar o sobre un gobierno con radicalismo en un momento en el que te están dando otro tipo de acciones, tipo de visiones, incluso de incógnitas de sectores sociales políticos dentro de una agenda de nuestros países. Nombres el problema de judicialización. Nos lleva también a preguntarle, los procesos de judicialización de la política tienen que ver con formas convencionales de guerra. Entonces, la pregunta sería, esta guerra no convencional o estas guerras multiformes, ¿cómo están afectando los procesos de gestión pública que se vienen adelantando en los sistemas de tendencia progresista de izquierda, que justamente hacia allí están? Entonces, ¿cómo usted puede ver este problema? ¿Cómo lo vemos? A veces me refiero cuando nosotros, digamos, exilio, nos referimos a este tema, parecería un justificativo. Y a mí me gusta entonces, para que no lo leamos de esa manera, comentar rápidamente algo previo. ¿Y qué hicimos? Lo que hicimos entonces fue amenazar al hegemón continental. ¿Ya? El hegemón que había tomado recursos naturales, que tomó la economía, nuestra materia prima, que nos subordinó a nuestros pueblos, que estuvo acostumbrado a esta práctica de décadas. Cuando los gobiernos de izquierda en el siglo XXI empiezan a tomar estas relaciones de poder, nos vimos entre esos 11 y 8 países progresistas de la región construir un bloque sólido de relación y que transformó la geopolítica. Y esa geopolítica se formó porque entonces había sur del continente que estaba actuando de manera autónoma, de manera soberana, pero todo propositiva ante economías externas. Empezamos entonces nosotros no a depender únicamente solo de Estados Unidos, sino mantuvimos nuestra relación con Estados Unidos, me refiero a pero abrimos relaciones comerciales y diplomáticas sur, que era América del Sur, con la Unión Europea, con los euroasiáticos, con los países, Rusia era fundamental, países asiáticos, donde China tiene un componente en esto, y fue cambiando y transformándose la geopolítica. Esto lo hicimos desde el sur del continente. En las economías emergentes, entonces, China, Rusia, India, esta relación también era muy fuerte, pero entonces Estados Unidos empezó a perder ese liderazgo hegemón que tenía, su primera potencia del mundo. Y ante eso, entonces, empiezan a generar nuevas estrategias tan ampliamente determinadas en textos. Esto, nosotros también tenemos la responsabilidad
de estudiar pensando, desde que se está desde el otro lado. Porque los libros, entre ellos, por ejemplo, el mapa del Pentágono, de Pentap, que podemos encontrarlo abierta en internet, donde se claramente cómo esta geopolítica se ve afectada y cómo Estados Unidos marca esta nueva tendencia, ya no alrededor de los anillos petroleros, sino también a raíz de los anillos de mineral, y vuelve su vista al sur del continente. Pero quisieron innovar a través de los procesos de democracia liberal, y en muchos de estos no les funcionó, porque muchos de nuestros presidentes que consultaban permanentemente con sus pueblos qué decisiones, fueron reelectos y eran reelectos. En Ecuador, en 10 años, y lo es en Venezuela, y lo es en Bolivia, y lo fue en Argentina, y lo fue en muchos otros países. En Ecuador, durante años, presididos por Rafael Correa, nosotros tuvimos 14 procesos electorales. ¿Ya? Entonces, alguien nos puede decir que nosotros no fortalecimos la revolución de democracia y que la democracia no fue fortalecida por la revolución. Y pasó en todos nuestros países. Por tanto, poner solamente en el popular esta decisión era una debilidad para el sistema de configuración de fuerza de los Estados Unidos Sur. Entonces, aplica esta medida, que es una medida que muchos analistas, desde los golpes de Estado, desde el de Lugo, digamos, esa época no estábamos concibiendo todavía como una utilización del aparato de justicia, el derrocamiento de presidentes de izquierda. Ya Rafael Correa, por ejemplo, anunciaba la reconfiguración conservadora dentro de nuestra región, ¿no? Fue entonces el caso brasileño con el impeachment contra Dilma, el encarcelamiento de Lula, que además desató toda una dinámica en nuestros países alrededor del tema de Odebrecht. Aquí nada es casual, donde sale la información de Odebrecht utilizado por todos nuestros sistemas de justicia para tratar de involucrar a nuestros presidentes dentro de los escándalos de Odebrecht, fue desde Washington. Y desde Washington emite entonces el informe de Odebrecht, se mete al primer preso político continental, que fue Lula da Silva, y se empieza con esta dinámica de persecución a Lula, a Cristina y a él. En esta misma dinámica, así un copiar-pegar proceso, ¿no? En esa lógica, entonces, la utilización de este sistema, que cada vez se fue perfeccionando más, sí sirvió, porque no solamente era judicializar, que la judicialización sea para la proscripción política. ¿Qué pasó entonces? Judicializaron a Lula y Lula no pudo pasarse a las elecciones. Se fue a las elecciones en Brasil, ganó Bolsonaro, pupilo de Trump. Bolsonaro nombra de ministro de Justicia al juez que judicializó y que metió a la cárcel a Lula da Silva. Y empieza todo un proceso fascista, de naturalización fascista. No era solamente entonces la figuración de la derecha, sino prácticas fascistas implementadas desde los lados, con utilización de la fuerza, justamente para la represión. Y ahí tenemos un ícono, los primeros años, que es justamente Ariel Franco, que hasta ahora no se sabe el asesinato, cientos y miles de asesinatos existen en Brasil y en nuestros pueblos. Lo pongo como un símbolo de lo que significa justamente esa falta de esa ausencia de justicia. También la hemos tomado ahora como natural, porque estamos utilizando el fascismo de Estado. Entonces vino una nueva configuración. No pudo ser Cristina, porque Cristina logró, digamos, curul como senadora, tenientes inmunidad, aunque hubo que atravesar sendos procesos judiciales, allanamientos de domicilio, confiscaciones, no solamente a ella, no a sus hijos, y toda la gravedad significa para una chica, 14 años, en ese momento cuando Florencia tenía 14 años, había estado involucrada ya en una acción ilícita. Eso es lo que hicieron. Y en Rafael Correa tiene 39 procesos judiciales penales, 2 con sentencias ejecutadas, 1 con sentencia de 8 años y 25 años de prohibición de participación política. Producto de esta sentencia, no pudo presentarse como candidato en este último proceso electoral y volvió a ganar la derecha en el elector. Entonces, la proscripción política funcionó con la utilización de este aparato de justicia. ¿Por qué tiene entonces todo lo que yo les dije anteriormente? Porque entonces sirvió
esta nueva estrategia emitida desde Washington para proscribir actores políticos del progresismo de izquierda que son amenazas a este hegemón, que son amenazas a las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del ONGismo financiado por organizaciones y por el propio Estado norteamericano, para que nuestros países vuelvan a aplicar y profundicen la política neoliberal. ¿Y qué ha causado esto entonces en nuestros países? Y ahí está la gravedad, que no es solo la proscripción política de Rafael Correa, porque si se tratara de una persona, entonces podríamos ver otro tipo de comportamientos o de articulación de la sociedad. No, el problema es que eso viene acarreado a una serie de personas, de equipos, de familias, son cientos de personas afectadas por los procesos de judicialización, son exiliados, son encarcelados políticos. Hasta ahora los tenemos en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. ¿Qué causa eso directamente a los pueblos? Causa justamente un retroceso brutal de la política económica y pública que venía en auge desde esos gobiernos progresistas de izquierda, y lo único que han hecho los gobiernos neoliberales es retrocedernos. Nuevamente, los indicadores, y no sé si a quién le interesa revisar el último informe de la CEPAL. La CEPAL ha estado sacando unos informes impresionantes, realmente con estadísticas muy interesantes para medir nuestros pueblos. El último informe de la CEPAL marca la economía de nuestros pueblos como una crisis económica jamás antes vista en nuestras economías desde los estados republicanos. Eso quiere decir entonces que esas crisis económicas afectadas no solo por la pandemia, porque sí, hay un gran componente de pandemia que afectó a la economía mundial, sí, pero antes de la pandemia ya venía con un retroceso económico en nuestros pueblos, producto del regreso del Fondo Monetario Internacional. El achicamiento del Estado, retiro de los subsidios, alza de combustibles, alza de servicios básicos, volver a los impuestos iguales para todos, sin ver que el que tiene más tiene mayores posibilidades de pagar que el que tiene menos, como ahora ya se ha puesto en discusión en el propio Estados Unidos o en Europa. Los multimillonarios quieren pagar más, porque saben entonces, y la pandemia lo que sí demostró, es que la economía depende de las grandes mayorías. Y esas grandes fortunas, también al ver mermadas por el estancamiento económico de las grandes mayorías, quieren aportar más y quieren dar más impuestos para que esos impuestos se reduzcan necesariamente en mecanismos de distribución de la riqueza, para que nuevamente vuelva a haber una dinámica económica que permita confluir esa dinámica del mercado y de la dinámica de la economía. Entonces, el lawfare, la utilización de justicia, no afectó solamente a las democracias, no afectó solamente a familias y actores políticos del progresismo de izquierda, sino afectó directamente al desarrollo de nuestros pueblos. Uno de los elementos que desde las perspectivas tiene que ver con el problema de lo electoral. Y tiene que ver con el problema de lo electoral porque fíjate que justamente han sido los pueblos que han tenido estados, cuestiones progresistas de izquierda, han votado luego por derecha. A eso es lo que llamamos nosotros. ¿Qué contradicciones se generan dentro de la conformación de estos estados de tendencia progresista de izquierda que permiten que esas cosas sucedan? ¿Cuáles son los aprendizajes luego de una pérdida de que estás fuera del poder? Y además, por cierto, estoy de acuerdo que decía, somos gobierno, pero el poder político, eso es otra cosa. Y justamente las elecciones traen esto. Es decir, el tema de maneja mediáticamente el mensaje y cómo lo ve justamente la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué cosas estas contradicciones deben mostrar como desafío, como aprendizajes a los estados, a las gestiones de estados progresistas de izquierda? No ponerlo como contradicción, sino bien como una falencia, digamos. ¿Qué no hicimos que permitió comportamiento social? Lo que no hicimos fue hacer cambio de la matriz cultural como una política y como una accionar de praxis política. Y me refiero porque si es que cambiamos y ampliamos o digamos, fuimos por un modelo de redistribución de la riqueza que mejora la vida de la gente, que permite que gente salga de estado de pobreza, esas personas que salen de estado de pobreza
pasa a clase media o a clases medias. Estas clases medias no están consolidadas, son clases medias que se insertan directamente en la lógica del mercado. Para evitar entonces que se inserten directamente en la lógica del mercado, lo que nosotras y nosotros debíamos hacer, y que ahora es un tema de debate regional también, no es solamente apuntarle a la redistribución de la riqueza como un mecanismo frío o técnico, o al cambio de la matriz productiva como un mecanismo frío técnico, sino esto acompañarlo por el cambio de la matriz cultural para ir empoderando a la sociedad de esta transformación y de este pase, digamos, de estados de pobreza a una situación de clases medias. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos entonces que nuestro mejoramiento de calidad de vida se asemeja al mandato del capitalismo, que dice que solamente el esfuerzo individual puede mejorar tu calidad de vida. Y sí, por supuesto que hay un gran esfuerzo individual, pero si ese esfuerzo individual no está acompañado de políticas públicas que puedan acompañar y complementar tu esfuerzo individual, entonces no lograríamos jamás una salida tan evidente de tanta cantidad de gente de estados de la pobreza. Pero entonces, cuando no acompañamos esta concepción, cuando no acompañamos con un proceso apropiado de formación, y no me refiero a adoctrinamiento político, porque en esto sí yo siempre he sido muy clara, no se trata de al pueblo hacerle un pueblo de ideología de izquierda, progresista, radical, no, el pueblo tiene que elegir qué pensamiento ideológico político tener, pero para eso nosotros tenemos que generar herramientas, destrezas y posibilidades de formación y de educación, y muchas de ellas recaen en la educación popular. Entonces, cuando nosotros desde el Estado comprendemos que estas políticas son necesarias, entonces estamos ayudando a cambiar el chip, porque eso es lo que necesitamos. O sea, cambiar un chip y anclarnos en una sociedad o en una dinámica de una sociedad donde si yo estoy bien, tengo que hacer todo lo necesario para que el de al lado esté bien, porque si solo yo estoy bien, corro el riesgo de que el que está al lado, y el que está al lado, y el que está atrás, y el otro lado, están tan mal que me van a terminar jalando nuevamente a estar mal y a estar en estados de pobreza. Que si yo mejoro mi calidad de vida, y el de al lado mejora su calidad de vida, y el otro, y el otro, y el otro, todos vamos mejorando como sociedad y nos convertimos en una sociedad de mejores destrezas, de mejores oportunidades y de mejores, digamos, posibilidades de continuar con ese mejoramiento de la calidad de vida. No hacia la acumulación, sino hacia tener lo necesario para vivir bien. Ese es el concepto del summa causa o del summa camaña en Bolivia, o del buen vivir. Es justamente tener lo necesario para vivir bien. Educación, salud, alimentación, vivienda. Y en ese sentido, trabajo, y nuestro trabajo que se ha reconocido con las garantías del caso. Entonces, en esa lógica, digamos, la ausencia del trabajo sobre este acompañamiento, lo que generó es entonces que las clases medias sean clases medias que pensaron que su mejoramiento era exclusivamente por su empuje individual y particular, y ya les satisface, o sea, ya tenían todo, tenían educación, tenían salud, tenían vivienda, tenían un salario, pues entonces la derecha siempre viene a encantar, los trinos de la derecha suelen ser encantadores en épocas electorales, y siempre queremos más, porque el ser humano tiene el deseo natural del aspiracional. Y cuando es aspiracional te lleva a querer más, entonces crees que la izquierda o el progresismo ya cumplió lo que podía darte, que no puede darte más, y que el de derecha te va a dar más, porque es el que está en los grupos de poder económico. Estas concepciones tan lógicas, tan básicas, son realmente las que generan los medios de comunicación como imaginarios colectivos, y terminan en un momento determinado entonces esas clases medias que se beneficiaron de los gobiernos progresistas de izquierda, terminan votando por proyectos de derecha que los votan nuevamente a estados de pobreza. Sobre esto hay un político argentino que hace unos videos muy didácticos, que es Juan Pablo Feynman. Recomiendo que lo vean, sobre el comportamiento de las clases medias y cómo estas clases medias terminan a su vez afectando directamente por sus decisiones político-electorales a estas dinámicas de desarrollo social. Pero es un círculo
es un círculo vicioso, ¿no? Que lo tenemos durante décadas y ojalá en algún momento lo podamos romper, pero solo lo vamos a poder romper si es que trabajamos profundamente y nos tomamos en serio procesos de cambio de matriz cultural. Ya para ir finalizando, está el tema de la pandemia, todo lo que ha afectado las etnias, pero también la construcción de subjetividades, pero también el comprender el tema del aislamiento, el tema del teletrabajo, el tema de la violencia intrafamiliar, justamente producto de ese aislamiento, de ese tener que estar encerrados, ¿no? Ha cambiado muchas cosas el tema de la pandemia. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuáles son la influencia que tiene justamente todo este proceso dentro de la gestión de los estados que son progresistas de izquierda, ¿no? Inclusive hay una afectación de la escuela, hay una afectación de la familia y obviamente eso se traduce en transformaciones y en mayores desafíos y exigencias de crear políticas públicas adaptadas a estas nuevas realidades. Entonces, ante estas nuevos escenarios, ¿cuáles son los desafíos que ha tenido justamente el progresismo de izquierda para poder seguir garantizando pues, que efectivamente sean distintas los elementos de las políticas sociales y económicas? Esto es complicado porque obviamente tiene que ver con los temas económicos, temas de producción, temas directamente con el sistema de salud, por supuesto, pero también con los temas emocionales, ¿no? Con los temas sociales, ya digamos. En ese sentido, yo creo que uno de los primeros retos que tuvieron que enfrentar y que enfrentan los gobiernos del progresismo es justamente el tema de la exigencia de la liberación de las patentes y que realmente se permita que los países del sur puedan tener lo que han acumulado en vacunas los países de la periferia norte. Y me refiero en lo global. Es decir, si vemos el mapa global de distribución de las vacunas, vamos a ver cómo el norte global acumuló durante tanto tiempo las vacunas que la zona sur del planeta prácticamente se quedó obsoletas durante meses, con sistemas de salud sumamente deficientes y además muchos de los países neoliberales con un sistema de bajada, es decir, como el neoliberalismo siempre promueve pues el esfuerzo privado, por décadas hemos pasado o hemos pensado que la educación y la salud privada es mejor que lo público. Y lo privado, en efecto, acumuló tanto el equipamiento, la infraestructura, etcétera, que en pandemia se evidenció que el sistema público de salud tenía tanta deficiencia que no tenía infraestructura necesaria, que no tenía equipamiento y que no tenía médicos suficientes para atender el problema de la pandemia. Y ahí fue cuando se dio gran parte de la reconversión hospitalaria dentro de nuestra región para poder satisfacer esas necesidades inmediatas y emergentes que se estaban dando alrededor de la pandemia en su etapa reciente. Ahora que ya han permitido liberar un poco las vacunas, porque tampoco tenemos vacunas suficientes en el sur, está en proceso de vacunación, pero vamos a paso tan lento que nos vamos a demorar al menos hasta fin de año para tener gran parte de la población vacunada. Y ahora concebiendo que la vacuna tampoco es la solución, tienen nuevas cepas porque se han descubierto que también hay otros factores u otras características que incluso en personas vacunadas han permitido nuevos contagios de COVID, es decir, todavía es una pandemia que sigue estando en investigación, en estudio y en avances. Si a esto le sumamos entonces que muchos de los países tomaron medidas restrictivas como estado de excepción, toques de queda, paralización de el sector económico, es decir, que la economía que ya venía afectada antes de la pandemia, entonces la pandemia terminó de liquidarla. Y eso significó mucha gente despedida, mucha gente en casa que dejó de percibir un centavo, que no recibía nada diario. Y ahí fue que vimos la mayor dureza de las brechas de desigualdad. Gente de clase alta y clases medias que podían resguardarse sus hogares y sectores populares que no podían no salir al comercio informal y a vender diariamente porque de eso llevaban el alimento del día a sus hogares. Y entonces se incrementó y tuvimos las olas y ahora estamos atravesando muchos de los países ya la tercera ola de contagios.
Y en ese sentido quiere decir que mientras no tengamos un sistema solidario desde el Estado que hablábamos al inicio, para lograr que todas y todos podamos resguardarnos y protegernos de la pandemia, pues esto va a seguir justamente no con una tercera ola, sino con tantas olas vengan, porque hay sectores que no pueden paralizarse porque simplemente es dejar de comer. Y en ese sentido, entonces, es un reto para los estados. Por eso hablar de la pensión básica, por eso hablar de el ingreso universal, que se lo ha hablado con mucha seriedad en Chile, por ejemplo, en Argentina, en México, es un tema eminente para todos los países. No podemos seguir pensando que esto es un tema de las izquierdas, que es un tema antojadizo de las izquierdas, y que es porque a las izquierdas les encantan los subsidios, que lo planteamos. No, tenemos que comprender, y eso lo hizo ya Estados Unidos con el gobierno anterior y el actual lo reafirmó, que si no entregas una compensación económica para que la familia pueda tener lo mínimo para sobrevivir y dejar de que salga a la calle a promover mayor contagio en estas olas, etcétera, pues no vamos a estar seguros nadie, ninguno, de ninguna clase no va a poder estar seguro. Entonces viene el tema de la necesidad y de los retos de la economía, de la producción, de la protección social, de los pisos de protección social que tanto ha hablado Naciones Unidas y especialmente el PNUD durante años hablándonos a los estados sobre la necesidad de tener pisos de protección social y que no paramos bola hasta ahora, como lo que decíamos antes de las políticas de cuidado. Entonces tenemos que reconceptualizar el rol del Estado, de la institucionalidad y poner prioridades. Y ahora las prioridades, obviamente en los gobiernos del progresismo de izquierda, están clavados justamente en proteger a la gente. Y vemos como México, como Argentina, ahora como Bolivia y Perú, bueno, recientemente vamos a ver cómo plantea su programa de gobierno, pero los países que ya llevan un par de años al menos han puesto el principal esfuerzo para proteger a la gente a través de la protección y de los pisos de protección social. Pero lo más sensible y lo más complicado es el tema emocional. Esto afecta porque no solamente es aumentar índices de violencia, todos nuestros países han triplicado los indicadores de feminicidios, de violencia intrafamiliar, sino también los latinos tenemos una característica que ya es parte incluso de nuestro parroquismo, digamos, ¿no? Somos alegres, nos encanta la música, nos encanta reunirnos, nos encanta abrazarnos, como dicen acá en México, apapacharnos, sentirnos, es decir, somos cálidos, somos más humanos. Eso nos diferencia de los europeos, por ejemplo, de los asiáticos, ¿no? Nosotros somos más carne, más tacto, más sentir. Entonces la pandemia, hay muchos estudios que han generado muchos psicólogos especialmente y cientistas sociales en este tiempo, que dicen que la mayor afectación para la sociedad latinoamericana del aislamiento, de esto, es justamente romper esa parte de nuestra cultura, es una parte muy arraigada cultural nuestra, del contacto, y que eso va a traer consecuencias posteriores, ¿no? Hablemos de los niños que su principal mecanismo de socialización son las escuelas. Y pasar 1 año o 2 años en clases virtuales, lo más complicado luego va a ser reinsertarlos en la sociedad. Algo que debe ser natural del ser humano, vamos a tener que utilizar metodologías para hacer que ese niño que pasó 2 años enfrente a un computador vuelva, regrese al aula y vuelva a un sistema comunitario. Entonces, vienen afectaciones sociales, por eso es que Alberto Fernández, Andrés Manuel López Obrador han hecho mucho énfasis en el tema de apoyo psicológico, de acompañamiento social para estos procesos, porque realmente no podemos perder una característica fundamental humana, que es justamente el tema de la socialización y el tema del contacto. No podemos permitir que la pandemia nos vuelva nuevamente como sujetos pasivos, individualistas, porque eso nos haría muchísimo daño, incluso ya como concepto de esta nueva sociedad, de estas nuevas sociedades que queremos seguir fomentando y cuidando. Así que sí, hay muchas cosas por estudiar, pero sobre todo va a hacer falta muchísima metodología, mucha didáctica para poder sobreponernos de lo que la pandemia ha significado como impacto social, emocional en nuestros pueblos.
Claro, ¿no? Y para tejer lo que tú mencionabas al principio, ese tejido social necesario. ¿Llegará la izquierda, llegarán las izquierdas a Colombia, a Chile? Paso a Llegarán desde paso, el punto de Chile nos vista dio una sorpresa impresionante, calentado. ¿no? Sí, increíble. Sí, o sea, Chile ya logró las 3/4 de este proceso constituyente en manos de un pensamiento nuevo. Estamos muy expectantes. El tener por primera vez en la historia, no solo en Chile, sino en toda la región, a una mujer indígena al frente de un parlamento, ha sido un tema no solo simbólico importante, sino también de transformación y demostrar que nuestros pueblos siguen en procesos permanentes de transformación. Y en Chile recordemos que en las encuestas presidenciales la opción más valorada es la opción del Partido Comunista, que también nos causa una sorpresa a nivel de la región. Entonces es muy interesante lo que está pasando. Viene el proceso en Colombia, donde vemos que también el accionar de Duque ha sido sumamente cuestionado. Esto va de la mano del uribismo y de lo que ha significado Uribe para el fascismo en la región. Y esto ha sido también muy cuestionado por la mayoría del pueblo colombiano. O sea, decir que realmente lo que hemos visto durante, ya vamos a llegar a los 90 días de movilización permanente, en lo que se convirtieron 60 días de paro nacional y en lo que hasta hoy está en un proceso de movilización, no es solamente contra Duque, sino es contra una estructura neoliberal y contra una estructura de un narcoestado. Es decir, llevamos al año, estaba viendo cifras de Colombia, más de 1,000, me parece que son 1,180, no quiero fallar, pero son más de 1,000 excombatientes que firmaron la paz y depusieron sus armas, que han sido asesinados en este par de años. 1,180 personas. Si a esto sumamos periodistas, si a esto sumamos defensores de derechos humanos, si a esto sumamos dirigentes de organizaciones sociales campesinas, estamos hablando de que en Colombia se están asesinando en este tiempo realmente a lo que no hemos visto y no se conoce porque los medios de comunicación lo callan. Entonces sí cuestionamos entonces a Venezuela, a Cuba, a Centroamérica. Colombia está resguardado por un manto de comunicación brutal, que lo que ha hecho es que invisibilicemos todos los asesinatos que están viendo directamente, asesinatos de Estado. Entonces ahí el rol que ha cumplido Petro o compañero María José Pizarro, por ejemplo, que tiene un rol protagónico en este tiempo, se vuelve fundamental porque además se convierten en una opción no solamente viable, sino cada vez más cercana a todo ese poder necesario para la transformación del Estado colombiano. Y esperemos que en el 2022 Lula, presidente de Brasil, también marque una pauta importante y una recomposición de la fuerza del sur con mayor potencia. Estamos hablando de que Brasil es la mayor potencia económica de nuestra región, de tal manera que Lula pese al gobierno como presidente, estaríamos hablando de que México, Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, esperemos Colombia, pues vuelvan a marcar una ruta implacable en el tema de la transformación de nuestros estados en beneficio de nuestros pueblos. Hablando de los pueblos, hay algo que se viene cuyendo dentro de nuestro imaginario latinoamericanos. Y es que estos estados, países, que han avanzado justamente en la construcción de posibilidades, de horizontes de sentidos alternativos a través de las perspectivas de la izquierda, nos hemos sentido planos, y yo creo que justamente el imaginario se ha ido profundizando, se ha ido consolidando. Y hago esta pregunta, ¿cómo ven los países progresistas al caso venezolano? ¿No? Han habido, digamos, comentarios, contradicciones, distintas perspectivas sobre el caso venezolano. Y me gusta parte de la respuesta tenga que ver con los, porque yo creo que también ahí tiene que haber una... sí. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque una cosa es la conveniencia política del discurso y otra cosa es lo que realmente se puede revalorizar o valorizar de la resistencia de nuestros pueblos. Cuando yo hace un momento hablaba de Lawfare y que nuevamente el mapa del Pentágono marcaba una ruta clara hacia el sur, no me estaba refiriendo en vano, sino me estaba refiriendo que justamente los recursos para mantener el hegemón y el liderazgo mundial se encuentran en nuestra región. Las mayores reservas petroleras del mundo están en Venezuela.
Cuando se dio el golpe contra Bolivia, contra Evo en Bolivia, pues era un año después de que se descubrieran las mayores reservas de litio del mundo, de que nuestra triple frontera tuviera las reservas más importantes de agua dulce del continente, y de que toda nuestra cordillera y toda nuestra parte de los Andes estemos en el top 10 de minas de plata, oro y cobre. Entonces no estamos hablando de ninguna cosa. Entonces no podemos partir de un análisis de lo que está pasando en Venezuela sin partir de los intereses geopolíticos que existen en Venezuela. Y en ese sentido, el tema del bloqueo económico obedece en gran medida a debilitar y a tratar de quebrar una decisión democrática del pueblo justamente para ingresar y mantener el control sobre esos recursos que hace mucho tiempo pasaron a ser justamente recursos nacionales. De tal manera que poner esa característica cambia totalmente la valoración que podamos tener en la región. En mi concepto y mi postura siempre ha sido el tema de la autodeterminación de nuestros pueblos fundamental para la legitimidad de nuestros gobiernos. Y en ese sentido, cualquier criterio o cualquier crítica que podamos emitir de manera personal sobre uno de nuestros mandatarios, pues queda en mínimo cuando lo que estamos viendo es que si todas y todos no tenemos claridad política de por dónde vienen los ataques y los bloqueos a nuestros pueblos, entonces estamos perdiendo un momento importantísimo de análisis profundo y de revalorizar nuestra propia soberanía. Y no la soberanía solamente de estos países en mención bloqueados, en este caso Cuba y Venezuela, sino también el tema de la soberanía que nos merecemos como región. Así que a mí me parece que este tema tiene que ser tomado no dentro de la lógica de la moda de los discursos actuales, sino realmente de un análisis muy profundo geopolítico que establezca las reglas y las normas claras de saber de qué lado tenemos que estar. Y por supuesto, siempre tenemos que estar del lado de la autodeterminación de nuestros pueblos y lo que legítimamente elijan nuestros pueblos. Y eso es lo que está pasando en Venezuela, en Cuba y en el resto de nuestros países del progresismo de izquierda. Entonces, a mí me parece que ahora esto no puede quedar en un análisis superfluo o solitario. Hoy hay mucho debate sobre los propios organismos internacionales que tanto daño han hecho a estas democracias. La OEA tiene que desaparecer. Almagro tiene que ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Y en ese sentido, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que lo dijo la semana anterior, del tema de ya pensarlo en serio, pero no discursivamente, no como un enunciado, sino de pensar en serio en una nueva estructura o en darle más fuerza a la CELAC, si quieren, para, como lo dijo Correa en estos últimos días, bueno, queremos transformar la región. La OEA ya no tiene representatividad alguna para nuestros pueblos. Si la CELAC es una opción, vamos todos a fortalecer la CELAC. Si restablecer la UNASUR es una opción, vamos a restablecer UNASUR. O si de pronto decimos que ahora estamos en un nuevo momento y necesitamos un nuevo espacio, pero tomemos cartas en el asunto. Porque mientras sigamos dependiendo de cortes internacionales comandadas desde jueces desde Washington y sigamos dependiendo de organismos como la OEA, lastimosamente todos nuestros pueblos estamos bajo amenaza. No es Cuba, no es Venezuela. La amenaza es contra todos nuestros pueblos que estamos buscando permanentemente nuestra autodeterminación, nuestra soberanía y nuestro propio desarrollo. Así que esto es un poco más profundo y yo siempre lo planteo de esta manera porque es muy fácil caer en el engaño y en la duda discursiva. Aquí hay que estar muy claros de qué lado estar. Nos gustaría que nos deje unas palabras, digamos, para todas las personas de que van a ver esta entrevista en Segundo Paso. ¿Qué consideras tú como mensaje final, como reflexión crítica, que sea, digamos, que nos convoque, pues, que al encuentro, a la articulación y a la transformación, a la construcción, digamos, de una nueva sociedad? El llamado siempre a buscar mecanismos de formación, más allá de la educación formal que podamos tener cada uno de nosotras y de nosotros, tenemos que apostarle a la educación popular. Y parte de esa educación popular es buscar nuestros propios mecanismos. Ahora que ya nos hemos familiarizado por la pandemia de las plataformas informáticas y virtuales, pues informarnos, porque realmente el reto y el rol que tenemos quienes militamos en la izquierda continental y quienes creemos que el progresismo es una opción para ejercer gobiernos de cambio de estructura, pues entonces lo que tenemos que hacer es llenarnos de contenidos y de argumentos. A la derecha, al neoliberalismo, al fascismo, no se lo puede combatir y jamás lo combatiremos nosotros con violencia. Lo combatimos con ideas,
lo combatimos con debates, lo combatimos con argumentos, lo combatimos con la verdad de lo que ya hicimos y de lo que somos capaces de hacer. Entonces, sí, invitarles mucho a eso porque además tenemos esa carga de ser muchos de nuestros países, los países que menos lectura tienen en el año, de coger y leer, y no solamente el titular ni el Twitter, sino realmente seguirnos empoderando, seguirnos enterando, saber de la política de la región. Ningún país es aislado, ninguno somos islas, todos dependemos de lo que pasa en la región, todos nuestros países, y mientras no comprendamos que esta región necesita emergentemente políticas realmente para la construcción de lo que denominamos patria grande, como un gran marco utópico, pues entonces en ese marco utópico nuestro rol como militantes es seguir aportando en este debate de ideas y de reestructuración permanente de los conceptos y de la praxis política que nos lleve siempre a ser la primera opción de nuestros pueblos. Ese es el reto que tenemos y en eso tenemos que todas y todos militar. Y en Comunicamos de Mejor Manera para ver si rompemos de una vez por todas esta imaginario colectivo generado por los medios monopólicos que lo único que hacen es afectar altamente nuestras sociedades e inhumanizarnos. A todas y todos busquemos siempre la oportunidad de sensibilizarnos con cada cosa que pasa a nuestro alrededor y con nosotras y nosotros mismos. Y esa sensibilidad que nos dé ese gran marco de humanismo que necesitamos para seguir construyendo desde el progresismo. Son cosas que parecen muy lejanas, muy utópicas, pero si las tenemos presentes nos ayudan a transformar nuestro propio día a día. Así que espero realmente que todas y todos nos sigamos cuidando, que sigamos estando aquí para seguir resistiendo, seguir combatiendo, seguir luchando y seguir transformando. Así que gracias a ustedes, gracias a Segundo Paso y ahí les sigo leyendo siempre y permanentemente. Muchísimas gracias, Gabriela, ha sido un placer. No, un gusto, María Alejandra, muchísimas gracias. A ti y a todo el equipo, muchas gracias. Segundo Paso para nuestra América.